Y para esto queremos presentarle a dos grandes amigos que nos van a acompañar. Se los paso a presentar al tiro. Marcela Humada, que ustedes ya la conocen. Marcela Humada, ingeniera en prevención de riesgo, subgerente de la zona del centro de nuestro IST. ¿Dónde estás, Marcela, para que te vean? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos Mm. nuevamente, Marcela. Marcela es de acá de Viña y tenemos esta vez a un invitado desde el sur, desde Puerto Montt exclusivamente. Queremos presentar a Pablo Salgado, también ingeniero en prevención de riesgo de nuestro instituto, y él es el gerente de la Zonal Sur Austral. Bienvenido, Pablo, a este espacio. Si nos puedes... ¿sí? Tenemos el micrófono apagado, Pablo, ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. De nada, Pablo. Así que acá estamos nuevamente, vamos a estar conversando por este ratito hasta las 5 de la tarde con Marcela y con Pablo, resolviendo muchas dudas que han quedado en las semanas anteriores con respecto al tema preventivo. Recordarles que este espacio está siendo grabado para que después lo puedan consultar si tienen alguna duda, si hay algún tema que no les quedó claro, o si lo quieren compartir después con sus equipos o con otras personas que sientan que les puede ayudar las conversaciones que aquí se dan. Y por primera vez en esta conversación estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, que también podrán verlo ahí. A quienes, porque hemos tenido muchas personas que por esta plataforma no se pueden unir, no tienen acceso, entonces lo quisimos abrir hoy día por Facebook también, ¿sí? Y recordarles que la forma en que tienen de hacernos llegar sus preguntas para que se las podamos tratar de contestar ahora en vivo es a través del chat de de esta misma plataforma Zoom. Abajo, a donde están todas las fotos de los que estamos aquí conectados, aparece el chat, ustedes pinchan ahí, nos hacen llegar sus preguntas y tenemos un equipo que está trabajando para poder hacernos llegar las preguntas, ¿sí? Bien, dicho esto, queremos partir con una breve presentación y queremos partir con Marcela, que nos va a recordar temas importantes que están hoy día en boga, sobre todo con todos los cambios que estamos teniendo desde las autoridades, cómo se va actualizando esta situación. Entonces, queríamos hacer un pequeño refresh contigo, Marcela. Ya. Gracias, Dani. Miren, quiero un poco contextualizar lo que vamos a ir hablando ahora y para eso quiero remontarme un poquitito atrás, pero no tan atrás, solo casi al principio de esta pandemia, digamos, como para que vayamos teniendo como el hilo de lo que ha ocurrido, porque seguramente ustedes se han ido dando cuenta que casi diariamente está cambiando la normativa, o sea, tenemos que convertirnos en amigos del diario oficial, porque tenemos que empezar a mirar en el diario oficial toda la información que va saliendo y todos los días va cambiando algo que dice el ministerio o que establece el suceso. En fin, entonces yo los invito a que se hagan amigos del diario oficial, ahora es mi mejor amigo durante este tiempo de la pandemia. Entonces, Quizás recalcar esto que estás diciendo, Marcela, quizás no es el mejor amigo, pero bueno, si estamos en estos cargos y estamos en esta situación, en este trabajo en el que nos tiene acá, si queremos estar informados y queremos estar pudiendo brindarle la mejor ayuda en el menor tiempo posible a nuestro equipo, es importante que estemos al tanto de lo que dice la autoridad. Así que por ahí sí. te creo, Marcela. Bueno, es verdad, es verdad. Pero miren, hay algunos, quise colocar algunas para que recordemos o las anoten por ahí por si necesitan después buscar esta información, algunas de los ordinarios de los sucesos que nosotros sí vamos a tener que tener a mano constantemente como para poder ir buscando información. El primero que necesito que recordemos y lo tengan a mano es el ordinario, el 939, que hablaba respecto al tema y partió hablando respecto a el tema, algo que nosotros no habíamos escuchado antes, que se llamaba contactos estrechos. Y entonces puso una definición de lo que eran los contactos estrechos. Eso lo mandaron o se publicó en marzo, como el 24 de marzo más o menos de este año.
Después, el 27 de marzo, salió un ordinario de la Superintendencia de Seguridad Social, el anterior era del Ministerio de Salud, hablando de que es el 1220, que hablaba de que los contactos estrechos tenían que tener un periodo de cuarentena, y ese periodo de cuarentena lo iba a asumir los organismos administradores. Entonces, check, importante tenerlo claro, importante tenerlo en nuestro recuerdo. Después salió otro ordinario, que es el ordinario 1482, donde decía que el personal de salud que trabajara en salud tenía que ser considerado como enfermedad profesional, a no ser que se evaluara la trazabilidad y que no habían estado en contacto con alguna persona que fuera COVID positivo. También entonces teníamos que anotar ese ordinario. Después salió otro ordinario que es importante para todas las empresas, donde decía, que es el ordinario 1627, y dice, ya, ahora se establece que las personas que tienen COVID positivo van a sumarse también a la siniestralidad. O sea, los días perdidos de esas personas van a sumarse a la siniestralidad. Sin embargo, establece que solo los positivos, no nombra los contactos estrechos, ¿ya? Entonces eso es importante mencionar. Y después, hace muy poco, salió una resolución exenta, que es la 403, que salió a fines de mayo, donde hablaba un poco del tema de las PCR para cortar las cuarentenas, y donde hablaba también empezó a hablar de casos sospechosos, empezó a hablar también de casos probables, ¿ya? Pero ese ordinario duró poquito, o sea, esa resolución, porque después, el 7 de junio, se promulgó otra normativa, y que de alguna manera cambiaba lo que decía la 403 respecto al tema de las PCR, que significaba que la persona podía hacer su cuarentena completa, o sea, tenía que hacer su cuarentena completa, y le puso un criterio más a los contactos estrechos. Entonces, como eso es lo último que tenemos, con eso vamos a partir en la presentación. Así que, por favor. Ahí partimos. Sí, pero anoten todos esos numeritos de ordinario, porque son importantes tenerlos bien fresquitos. Ya, entonces, lo último que nos estableció la Superintendencia de Seguridad Social junto con el Ministerio fue lo que salió en el Diario Oficial. Esto salió el 9 de junio, pero fue promulgado el 7, pero salió el 9 de junio, y es la resolución exenta, la 424. Y en esta resolución habla específicamente, como resumen, que es lo que nos interesa recalcar ahora, habla en el punto 6, en el numeral 6, cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, se entenderá por contacto estrecho aquella persona que haya estado en contacto con un caso positivo de COVID 2 días antes del inicio de los síntomas hasta los 14 días después del inicio de los síntomas. Esto se ha mantenido, ha tenido alguna variación, pero esto es lo último que está vigente. Después dice que en el caso de que la persona no presente síntomas, el contacto estrecho se va a considerar desde que la persona se hace su PCR, o sea, su examen. Eso es para los asintomáticos, que en general ha sucedido que las personas, cuando se han tenido que hacer un examen, o por casualidad quizás, o porque el empleador le ha solicitado cuando tienen que viajar, cuando tienen que dirigirse a otra ciudad, les ha pedido un examen de PCR, se dan cuenta que sin haber tenido ningún síntoma, sí tienen el COVID. Entonces, para poder evaluar a las personas que podrían haber estado en contacto con él, contacto estrecho, se evalúa desde el resultado de la PCR, ¿ya? Eso es importante. La otra lámina, por favor. Para evaluar, sin embargo, los contactos estrechos, establece ciertos criterios. Y aquí es donde esta resolución exenta, la 424, incorporó un criterio más de lo que ya estaba anteriormente. Entonces, antes nosotros sabíamos que se considerábamos con contacto estrecho aquellas personas que estuvieran por más de 15 minutos cara a cara, en menos de 1 metro de distancia, cerca. Pero agregó ahora
sin mascarilla. Mascarilla. ¿Ya? Eso es importante. También lo otro que agregó de lo que ya conocíamos era que, por ejemplo, si estábamos en un espacio, en una oficina, por ejemplo, en un lugar, una sala de reuniones, por más de 2 horas, también se considera contacto estrecho. Pero ahí no incluía la mascarilla. O sea, da lo mismo, no se tomaba en cuenta si tenía o no tenía mascarilla. Ahora lo explicita y dice, sin mascarilla va a ser contacto estrecho. Entonces la pregunta es, si yo uso mascarilla en este espacio cerrado, no ingresaría como contacto estrecho. También está enunciado el vivir o pernoctar en el mismo lugar, también son considerados contacto estrecho. Y el otro punto es haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otra persona en ese mismo medio de transporte que esté contagiado. Y sin mascarilla es considerado ahora contacto estrecho. Exactamente. Esos son los criterios básicamente que se cambiaron. ¿Me puedes dar la otra lámina, por favor? Y lo otro que se mencionó acá es respecto a algo que a lo mejor ustedes ya han escuchado, que se llama caso sospechoso. Y el caso sospechoso se considera de la siguiente manera. Se dice, si una persona presenta un cuadro agudo con al menos 2 o más síntomas de la enfermedad COVID que se caracteriza, por ejemplo, fiebre sobre 38, dolor muscular, por ejemplo, por mencionar 2 de los criterios, se considera que esa persona es sospechoso de COVID. Y no es necesario hacerle una PCR, sino que se considera como sospechoso de COVID. También se considera sospechoso como cualquier persona que con una infección respiratoria aguda y que tenga que ser hospitalizado, también se va a considerar que la persona es sospechosa de COVID. Otra lámina. Por favor. También en ese ordinario y en esa resolución exenta nos menciona una palabra que a lo mejor ustedes ya la han escuchado, que se llama caso probable. Y el caso probable también es interesante de conocer, porque no está... No voy a emitir un juicio mejor de cómo está la forma de escribir, pero voy a tratar de explicarlo para que todos entendamos lo mismo. Entonces dice, se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de un paciente confirmado COVID positivo, y acá es donde puede surgir alguna duda. El que diga ahí, persona que ha estado expuesta con un contacto estrecho, significa a la situación de haberse estado cerca. A eso se refiere de contacto estrecho, cerca de un COVID positivo. Muchas personas nos preguntaban, ¿esto significa el contacto del contacto? Y no es el contacto del contacto. Es la situación de encontrarse cerca de una persona con COVID positivo y que tenga a lo menos un síntoma, y esa persona va a ser considerado como caso probable. O sea, para poder aclarar aquí un poquito, porque como tú dices, la reacción es un poco ambigua, un poco extraña, donde nos hablan de un contacto estrecho. En este caso no se refiere al contacto estrecho que tiene que ser aprobado por la Seremi, que tiene que ver con estos 4 requisitos, sino que se está refiriendo a caso probable es si yo estuve cercano a una persona que tiene COVID-19. Eso es lo que estoy entendiendo de esto. Son en general los contactos estrechos de las personas que se han considerado como COVID-19 y que ellos presenten a lo menos un síntoma, van a ser casos probables. No sé si ahí queda más claro. Ya, es que es interesante porque nos empezamos a enredar entre caso probable, caso sospechoso, caso positivo, y son definiciones que si no manejamos podemos cometer errores en la manera de proceder con nuestros trabajadores. Sí. Eso creo que es importante, que tenemos que tenerlo claro como para poder darle tranquilidad también a la gente, porque esto sí genera incertidumbre. Entonces, como va cambiando esto siempre, es importante tener claro qué parte va cambiando para la base tenerla clara, por lo menos.
Okay, Por muchas eso es que hay gracias. que hacerse amigo del diario oficial. Sí, y de poder darle más de una lectura, porque los que no Sí. estamos acostumbrados al tema legal nos cuesta entender esto. Gracias, Marcela. De Entonces, nada. miren, interesante esto porque si bien la Marcela nos presenta cómo esto ha ido evolucionando y se ha ido agregando una complejidad que antes no teníamos para poder entender esto, esto nos muestra el escenario cambiante en el cual estamos, que es un escenario no solamente cambiante de lo que nos está pasando a nosotros, en nuestras familias, en tener que estar en teletrabajo, en tener que estar compatibilizando el mundo del hogar, del trabajo, en un mismo ambiente físico, sino que además es una situación nueva que nos desafía como país, como gobierno, como formas de organizarnos, y no solamente en Chile, sino que le está pasando a todos los países del mundo, y esto está mostrando que es algo que no es estático, es algo que está en constante evolución o cambio y que va dependiendo de los estudios nuevos que vamos viendo, de las políticas nuevas que se van tratando de complementar para poder apoyar de mejor manera esto. Entonces, si no estamos claros cómo va cambiando esto, podemos cometer errores. Ahora, toda esta situación de incertidumbre nos plantea una gran pregunta que los habíamos estado conversando con Pablo y que quizás Pablo nos puede ayudar aquí un poquito a dilucidar. No tenemos la respuesta, pero puede ser un camino, una forma de mirar esto. Bueno, ¿cómo se viene entonces, o cómo podríamos entender nuestro quehacer preventivo con todo esto que está pasando? Perfecto. Yo voy a tratar de compartir y no sé si todos pueden ver ahí. Estamos viendo. Perfecto. Gracias, Daniel, por la palabra. Bueno, paralelo a esto mismo que habla Marcela, quisiera partir conversando sobre algunas preguntas que han estado saliendo últimamente y que tienen razón con el teletrabajo, que está tan de moda también hoy día, y que gran parte de las preguntas que aparecen es que si sufre un accidente en el lugar de trabajo, que hoy día es mi casa, ¿me cubre el seguro? Y ahí es responder categóricamente que si el accidente cabe dentro de la definición que establece la ley 16.744, estaría cubierta en cuanto se encontraban o nos encontramos realizando labores de teletrabajo o trabajo a distancia. Ahora aquellos que se puedan definir como accidentes domésticos no están cubiertos por la ley y se clasificarían como accidentes comunes. Aunque se presuma que es de origen común, es la labor que tenemos nosotros como organismo administrador el calificarlos si corresponden o no. Ya quería partir con eso porque son hartas preguntas que aparecen, si estoy en teletrabajo, estoy cubierto o no, han salido harto y quise partir por ese lado. Ahora, en esa misma línea, cuando tú me planteas como cuáles son los desafíos, qué sería lo prioritario, hoy día establecer dentro de las organizaciones que cuidarse ya es prioritario. No sé si les hace sentido lo que les digo, que ya es una prioridad, cumpliendo las recomendaciones que hoy día todos conocemos, que son el uso de la mascarilla, como bien decía la Marcela ahí en el tema de los contactos estrechos, el constante lavado de manos y la distancia física. ¿Ya? Que es un tema hoy día muy importante, pero también es importante que todo aquello que nos han planteado como formas de cuidarnos, que son el lavado de manos, el uso de la mascarilla, la distancia, es que también a nosotros nos hagan sentido. ¿Qué tan sentido para mí es importante el cuidado? Y así incorporarlo como un hábito de la rutina y cada vez nos complique menos aplicarlo. ¿Ya? Porque pasa que hay gente que todavía está como, oye, me molesta el uso de la mascarilla, oye, me complica el uso del alcohol gel, oye, tanto lavarme las manos, y por ahí salen algunas tallas en relación al lavado de manos. Pero eso es lo importante, que nos haga sentido. Y también entre esto aparecen otras consultas, que cómo podemos generar cuidado y que estos lleguen a los que no creen, y además lograr que nos movamos y nos cuidemos en comunidad. Las organizaciones han tenido que replantearse la forma cómo realizar funciones, donde el cambio y la incertidumbre pasaron a ser parte de nuestra rutina. Ante ello es importante definir qué es lo que nos importa cuidar, qué es lo que queremos cuidar. Y esto aplicado en varios niveles, desde lo personal, como equipos de trabajo, como organizaciones, y hoy suma más fuerte como comunidad. O sea,
cómo nos vemos no solo en lo individual, sino que también en lo colectivo. Ya que en el contexto actual de esta pandemia, el comportamiento repercute más que nunca en el entorno, en la vida de quienes nos rodean, en la comunidad en general. Entonces, dentro de esto también aparecen cómo podemos generar cuidado, cómo incorporamos las conversaciones dentro de nuestra rutina. Y pueden preguntarse qué pasa con cuando muchas veces nos dicen, oye, el distanciamiento físico, que no se confunda con el distanciamiento social. ¿Ya? Hoy día toma totalmente mucha importancia y es muy necesario solo el distanciamiento físico como una manera preventiva de cuidado, y que eso no haga sentido, pero también es importante que el distanciamiento social, esta comunicación que pueda tener con mis compañeros de trabajo, con lo familiar, no se corte, no se quite. Hoy día va a ser muy importante generar estas redes conversacionales, tanto sociales, con la familia. Entonces, de ahí también nace dentro de lo que nosotros hacemos, que son los desafíos para la prevención y la gestión después de esta pandemia. ¿Qué vamos a hacer después de la pandemia? ¿Cómo vamos a enfrentar la forma de hacer prevención? Y hoy para todos los que hacemos prevención, me incluyo como ingeniero en prevención, nos aparece con más fuerza la importancia de que lo técnico debe ir acompañado de lo relacional. Y cómo vamos haciendo estas intervenciones multidisciplinarias, donde se aborden distintos niveles de la organización y nadie quede fuera. Eso va a ser muy importante. Y por la pandemia, el mundo, por lo tanto, y las organizaciones y sus trabajadores no serán los mismos. Ya eso, desde marzo, desde enero, cuando esto llegaba y recién estaba partiendo, hoy día nos damos cuenta que ya nada es igual que antes. Y por lo mismo los desafíos son a poder integrarnos y poder desafiarnos como profesionales, como empresa. En nuestro quehacer fundamental será la escucha. Va a ser muy fundamental. Y aprender a indagar qué es lo que necesitan. Es como lo que yo hablaba al principio, que tiene que ver como actividades con sentido y que no dejen a nadie fuera. Si no nos acompañamos desde lo técnico, también desde lo relacional, vamos a quedar como un poco obsoletos. Por eso es importante hoy día la integración y que esta gestión sea multidisciplinaria. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Pablo. Qué importante lo que nos planteas, porque podríamos estar pensando que lo que nos depara es un punto de vista en prevención como muy técnico, como debemos de seguir estos patrones y estas situaciones. Y la verdad que hoy día no sabemos a ciencia cierta cómo se va a venir esto. La única certeza que tenemos es que para poder salir de esta situación no se requiere o es muy difícil poder hacerlo con trabajos individuales. Parece ser que para salir de esta situación de pandemia, tanto como sociedad, en nuestros trabajos, en nuestras familias, se requiere de tener un cambio de actitud en la forma en cómo nos relacionamos, para evitar el contagio del virus, pero también en la forma en cómo nos relacionamos desde el entender nuestro trabajo. Parece ser que hoy día necesitamos empezar a entender que este trabajo es un trabajo mancomunado, que lo hacemos entre todos y que no saco nada como diríamos en buen chileno, con rascarme con mis propias uñas, porque si yo estoy pensando solamente en mi metro cuadrado y no pienso en lo que están haciendo los demás, no vamos a lograr salir de esta situación. Parece ser que hoy día necesitamos darle una vuelta a esta forma de pensar el trabajo y desde ahí, sobre todo, en la forma en cómo pensamos la prevención, para que lo incorporemos de una vez por todas como un tema que es de todos y que todos juntos tenemos que ver la manera de salir de esta situación. Gracias, Pablo, por esta mirada que nos planteas. Vamos a empezar a conversar de estos temas. Les volvemos a pedir y a invitar que hagan llegar sus preguntas a través del chat de acá, de esta plataforma. Y Marcela, una de las cosas que nos pedían era si podías volver a mostrar las definiciones, porque como esto va cambiando, parece ser que necesitamos como de nuevo echarle una revisada, así que si las podríamos presentar de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? La anterior parece, ¿no? Porque hablaban de los de contacto estrecho, ¿o no era? Anterior. La anterior. Los criterios, eso. Ahí están, los criterios. Sí, esos son los criterios. En definitiva se han mantenido, ¿ya?
se han mantenido estoy leyendo además una... Una pregunta que llegó ahí. Sí, justo, respecto a eso. Y buena la pregunta, justo acorde a esto. La pregunta tiene que ver efectivamente, ¿quiénes levantan los contactos estrechos? Y eso no lo habíamos visto. ¿Quiénes los levantan? Efectivamente, la autoridad sanitaria es la única encargada de levantar los contactos estrechos. Nosotros vamos a recibir de parte del MinSal, porque la autoridad sanitaria se lo pasa al MinSal y el MinSal nos pasa a nosotros ese es el círculo, ¿ya? Se demora un poco en entregarlos la información, pero en definitiva son ellos los encargados de establecer los contactos estrechos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros lo conozcamos? Es importante porque en definitiva, si nosotros tenemos en nuestra empresa un caso de COVID positivo, tenemos que tener cierta orientación para pensar quiénes podrían ser las personas que podrían haberse contagiado en mi empresa con esta persona. Y para eso tenemos que tener claro cuáles son los criterios que evalúa el MinSal y la autoridad sanitaria para determinar quiénes serían esas personas. Por eso que nosotros hacemos énfasis en el tema de conocer bien estos listados o bien este criterio, porque nos ayuda o nos da una orientación y además le da una cierta tranquilidad a nuestros trabajadores respecto a la claridad con que nos ven a nosotros como sus empleadores, en decirles, miren, ustedes sí podrían estar expuestos, ustedes no podrían estar expuestos. Entonces, hay personas que van a ser consideradas de alto riesgo, que son estas, que están mencionadas en estos criterios, y hay otras personas que van a ser considerados de bajo riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una conversación de pasillo con una persona que era COVID positivo, eso me convierte en una persona de bajo riesgo. Estuve con una persona, pero no significa que yo voy a hacer un contacto estrecho y tengo que ir a hacer aislamiento, ¿ya? Eso es importante conocer. Por eso que también decía Pablo y mencionar, hay cosas que son importantes. Uno es la mascarilla, sin duda no es la única barrera, es una solamente. Pero existe siempre el lavado de mano, ojalá mantener la distancia con las personas con las cuales voy a estar, como mínimo 1 metro, pero tiene que ser 1,5 metros y más. Entonces esas cosas siempre las tengo que tener y las tengo que considerar y no olvidar. Eso, ahí estaban las definiciones. Sí. Y una pregunta que nos quedó dando vuelta de las versiones anteriores que viene ahora al cabo rescatar a propósito de estas definiciones. Si un trabajador está contagiado, ¿se deberá mandar a cuarentena a todo el personal? ¿Es de obligación que hay que mandarlo? ¿Lo tiene que decir el gerente? ¿Cómo se actúa ahí? Mira, también era como relacionado con lo que estábamos conversando recién. Sí. Efectivamente, claro, cuando uno no sabe y tiene un trabajador que se contagia, en definitiva lo que ha significado esto es que todos nos asustemos. Porque todos dijimos, pucha, pero es que yo, no sé, estuve un ratito con él y a lo mejor también soy contacto estrecho, entonces me tengo que ir a cuarentena. En definitiva, no, por eso es tan importante conocer esa definición de los contactos estrechos, porque en definitiva no va a ser todo el piso, y tampoco va a ser el empleador el que decida, sino la autoridad sanitaria es la que establece quiénes son las personas que deben irse en cuarentena. Ahora, a lo mejor el empleador lo que podría decir es, ya, miren, yo considero que a lo mejor es oportuno que estas personas se vayan a hacer teletrabajo a sus casas, si es que se puede, dependiendo de la posibilidad y el rubro de la empresa, como para prevenir. Pero en definitiva va a ser una acción que haga el empleador como de alguna manera para resguardar. Sin embargo, la autoridad sanitaria es la que decide quiénes son efectivamente los contactos. Ok. Ya, es interesante poder meternos aquí porque, de nuevo, no queda tan claro en una primera pasada. Y voy a retomar un poquito con lo que nos comentaba Pablo y con la presentación que partía Pablo, quiero meterme ahí un poquito y hacerle un poquito más de zoom. La gente nos sigue preguntando, si estoy en teletrabajo y sufro un accidente, ¿cómo sé cuándo es accidente laboral o cuándo es un accidente común? Bueno,
como comentaba, los accidentes están determinados según la ley 16.744, en su artículo 5, establece que un accidente del trabajo es toda lesión que un trabajador sufre a causa de connotación del trabajo y que ésta le produzca la incapacidad o la muerte. Haciendo la diferencia un poco de lo que, dado esta modalidad que se está dando hoy día con mayor fuerza en relación al teletrabajo, si estoy en mi labor que definí en mi lugar, en mi casa, definí un lugar para hacer teletrabajo, y justo estoy escribiendo, ¿cierto? Y se me cae, me paro y me caigo en la silla porque se me corrió, ¿cierto? Y estoy en una labor que es concordante con el trabajo, voy a estar cubierto por la ley. Si ahora estoy en una labor, justo me levanté, vengo medio atrasado porque tengo que partir, pero me estoy duchando y sufro un accidente en la ducha, ya pasa a ser un accidente doméstico, un accidente común, que no se categoriza dentro de la ley. Entonces ahí es súper importante definir los tiempos que voy a dar para el teletrabajo, compatibilizar las labores tanto domésticas con las labores de teletrabajo. Ahí es súper importante una organización. Y finalmente, dentro de los antecedentes que nos entregue el trabajador, si es que es necesario ir al organismo administrador, con los antecedentes que él entregue en la denuncia, se va a poder determinar si el accidente corresponde o no. Hoy día hay un tema súper importante y que lo tenía anotado por acá también, que si bien la ley aparece, también la Suceso dictaminó en el dictamen 1160, vino un poco a esclarecer lo que correspondía las coberturas, y que sobre todo hablan de que, pero la ley habla de que tengo que tener un anexo de trabajo, y hoy día muchos municipios, muchos servicios públicos establecieron como un decreto alcaldicio, un decreto alcaldicio que tiene un nombre como en carácter como estado de excepción, algo así como un decreto de excepción, donde envían la nómina o identifican a los trabajadores que están en teletrabajo, porque muchas veces nos preguntan, es que no tengo el anexo que lo dice, pero sí es importante que estos acuerdos sean individualizados, y es un acuerdo entre jefatura y trabajador, y que van a determinar el tiempo que va a estar en teletrabajo. Ahí vemos muchos, me ha pasado en reuniones con empresas, con servicios públicos, con municipios, que me preguntan, oye, pero es que estoy en teletrabajo, pero también estoy yendo a cumplir turnos éticos. ¿Cómo opera esto acá? Entonces ahí la definición va a ser que si es en un turno ético de trabajo, se va a considerar como un accidente del trabajo, propiamente tal a causa del trabajo. Y si es en una situación de teletrabajo, ahí va a cambiar, pero ambas van a estar cubiertas. Ok, gracias Pablo. Sé que es información que hemos dado, pero todavía siguen existiendo dudas. Y hay una duda como transversal también que nos llegaba y que nos han pedido desde diferentes lados. Bueno, ¿qué pasa con la señalética para el tema de COVID? Porque estamos acostumbrados que el IST siempre nos provee de señalética. Tenemos señalética del COVID, ¿sí? ¿La podemos mostrar como para que la puedan apreciar? Dani, ¿podríamos agregar respecto a la señalética? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esta pandemia para nosotros ha significado empezar a redescubrir nuevas cosas, a mirar nuevas cosas, a cambiar nuestra forma de vida, a cambiar nuestro quehacer cotidiano. Y entonces la señalética cumple un rol súper importante, sí. porque nosotros tenemos que, nos dicen, tienes que respetar el metro de distancia. Chuta, y entonces tenés que empezar a medir el metro de distancia. En cambio, si tienes algo que te lo facilite para poder hacerlo, que es algo de las señaléticas que nosotros estamos proporcionando para las empresas, nos ayuda. Por ejemplo, en los casinos que tengan ustedes a lo mejor de sus empresas, una de las recomendaciones que nosotros damos como IST es que también mantengan las distancias en los casinos, porque obviamente me tengo que sacar la mascarilla, que es una de las barreras que tenemos, porque tengo que comer. Pero ¿cómo entonces mantengo la distancia, o controlo el riesgo del contagio? Manteniendo ciertas distancias. Y para eso, para que no se nos olvide eso, están estas señaléticas visuales que nos permite de alguna manera delimitar
estos espacios, ¿ya? Que son los que efectivamente nos van a ayudar a disminuir el contagio. No significa que lo elimine, y aquí esto es como el pensamiento que siempre tenemos en prevención. Podemos disminuir el riesgo, pero el riesgo va a existir siempre. Entonces tenemos que tratar de trabajar con él, tratar de habituarnos y tener estos hábitos que son súper importantes, que no los perdamos, que vienen para quedarse, que son el lavado de manos, la higienización constante. Hay uno que no me gusta mucho, que es el que no podemos acercarnos para abrazar a alguien, pero mientras tanto tenemos que mantener esa distancia. Y si las señaléticas nos permiten ayudar en eso, entonces usémoslas. Tratemos de buscar, por ejemplo, hay algunas empresas que tienen lugares para fumadores, por ejemplo, cada vez menos, pero existen, o lugares donde están afuera de la oficina. Entonces también ahí uno tiende nuevamente a acercarse con su compañero de trabajo, a conversar, pero si yo tengo los espacios delimitados con alguna señal, eso también me ayuda a mantener estos espacios de distancia entre uno y otro, entre uno y otro, digamos. Entonces, los invito a conocerlas, porque la verdad es que no sé si las pueden compartir, parece que no. Estamos en eso. Hay unos problemas con la forma de poder compartir pantalla, pero estamos en eso. Y la forma, Marcela, de poder adquirirlas, ¿cómo lo hacemos para las personas que estén interesadas en tener estas señaléticas para sus empresas? Miren, generalmente ustedes se contactan con algún asesor nuestro, con algún consultor, con algún asistente. Entonces, solo le tienen que pedir a ellos que la necesidad de esta señalética, y ellos hacen el pedido y se las van a dejar después. Hay de estas señaléticas que son también, no sé, nosotros, solo el personal de salud está habituado a usar mascarilla. Ahora nosotros tenemos que usar mascarilla en todos lados. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno va a salir de la casa, chuta la mascarilla, es lo primero que, la mascarilla y el alcohol gel que tengo que tomar para salir, y no lo puedo dejar de usar tampoco en mi lugar de trabajo, sobre todo si comparto con más personas un lugar de trabajo. Entonces, por ahí estoy mirando en algunos que están mirando este webinar, y hay algunos que están en grupo, y los miro que están como en distancia, con su mascarilla. Muy bien. Esa es la señalética que tenemos para COVID, ¿ya? Cosa de que la miren y puedan solicitarla, ¿ya? La idea es, con la señalética, facilitar el tema de lo que nosotros tenemos que cumplir, porque nosotros somos personas de hábitos. Entonces, si estamos acostumbrados a hacer algo, lo vamos a hacer, a no ser que nos impida algo visual o algo con luz o sonoro, para que nosotros no lo hagamos de la costumbre que siempre tenemos. Y esas pueden colocarse, por ejemplo, para establecer ciertas distancias. Ya, ahí estamos entonces. Y la forma sería, de nuevo recordarlo, que lo pidan al consultor que los atiende y él le pueda hacer la manera de hacérselas llegar. Si esto no es que por la situación en la que estamos hoy día no estemos mandando la señalética, hemos tomado las medidas apropiadas para poder hacerlas llegar con el respectivo cuidado, evitando el contagio, ¿sí? Muy bien. Hay otra pregunta por acá que también ha salido en varias oportunidades, que nos hablan si en esta situación en la cual estamos de teletrabajo, que no es el teletrabajo que esperaba la ley, sino que, digámoslo así, es un teletrabajo de emergencia, ¿cómo se ve con el tema del horario? Nos preguntan si la jornada de teletrabajo diario tiene que ser la misma del jornada habitual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede regular ahí el tema del horario de trabajo en esta situación en la cual estamos? Realmente hoy día tiene que ver yo creo que más que cumplir el horario, tiene que cumplir con el objetivo de las tareas a desarrollar. Y el tiempo que yo he pactado va a ser también un consenso entre la jefatura directa del trabajador y el propio trabajador, porque hay muchas, y me pongo en el caso y conecto con gran parte de las personas que son mamás o que tienen que cuidar a sus hijos, porque tienen que trabajar, pero hoy día no pueden mandar los hijos al colegio, entonces tienen que compatibilizar las tareas
tanto domésticas con las labores de trabajo, y es por eso que ahí es importante consensuar con la jefatura, pero también ir organizando. Cuando yo te comentaba del espacio, cómo voy cuidando mi lugar de trabajo donde estoy haciendo teletrabajo, también es importante ir definiendo los espacios que voy a dar para realizar mi labor, ¿ya? O sea, hoy día también tiene que ver con eso, cómo regulo mis espacios, cómo voy entregando el tiempo que voy a destinar a lo cotidiano, a lo que tiene que ver con mi trabajo. Muy bien, gracias Pablo. Acá viene otra pregunta que también es interesante que podamos mirar, y nos dicen a propósito de estos procedimientos y de estos nuevos cambios. ¿Quién es el que debe subir este listado de contacto estrecho de los trabajadores? ¿El empleador? ¿Cómo es el procedimiento ahí? Si nos pueden ayudar en esto. Mira, eso no ha cambiado. Estaba leyendo esa pregunta también. Es la superintendencia, o sea, perdón, la Seremi la que se hace cargo de esto, ¿ya? Y lo que sí el empleador la puede, si sabe que tiene una persona que es COVID positivo, dirigirse a la Seremi y entonces informarle que los posibles trabajadores que están en contacto estrecho serían ellos. Es una nómina, ¿ya? Pero siempre va a ser la autoridad sanitaria la que lo haga. ¿Y por qué? Porque en definitiva el trabajador no va donde su empleado. Cuando se siente mal, cuando presenta los síntomas, va a alguna clínica, hospital, etcétera. Cuando llega ahí, se le hace como una especie de cuestionario y toda su sintomatología se inscribe y se anota en una plataforma que se llama EpiVigila. Esa plataforma levanta un listado y esa plataforma o da una alerta ante la autoridad sanitaria que ésta la toma y entonces se comunica con las personas. Desde ahí van a salir aquellas personas que son contactos estrechos de ese trabajador, que pueden ser familiares o pueden ser laborales, ¿ya? Por eso lo hace la autoridad sanitaria, porque el empleador no tendría cómo saberlo, ¿eh? Lo que sí va a saber cuando el trabajador le diga, mi resultado es COVID positivo, ¿eh? Eso ahí sí se levanta. Ahora, también habían otras preguntas, no sé si puedo continuar con el tema, Dani, Sí, te sí, pido permiso. por favor, adelante. Te pido permiso porque estaban hablando también de los desechos de las personas del COVID. En definitiva, no hay ningún tipo de especificación, no se desechan como REAS, que tiene que ver con los residuos hospitalarios, sino que más bien se establece como el manejo que se hace para los establecimientos como de adultos mayores o de larga estadía, que en definitiva hay una guía en el MinSal donde uno puede buscar ese manejo, que es un protocolo de manejo de ese tema de residuos, ya para que la busquen. Pero entonces, en sencillo, si entendemos que no es algo que tiene que ver con algo invasivo, por así decirlo, con secreciones, algo endovenoso, como podría ser lo que está catalogado en el REA, si no es así, esto se desecha como residuo doméstico, con las precauciones asimilables del caso a domiciliarios. ¿sí? Con las precauciones que hemos visto anteriormente, claro, que después de esto nos tenemos que lavar las manos, sí, efectivamente. Claro. Y sí. en una bolsa cerrada, eso es importante, una bolsa cerrada, pero van a ser asimilables a domiciliarios. No es lo mismo o no se ha considerado hasta el momento como un residuo hospitalario especial o peligroso, ¿ya? Ok, muchas gracias. Eso Vamos es a importante tener. ¿sí? Son un poco dispersas, pero son las dudas que vamos teniendo. Y siguiendo como por esto similar, nos dicen, bueno, ¿qué pasa si necesitamos estar organizando el trabajo, organizando los espacios? ¿Cómo lo hacemos con el comedor en aquellos lugares donde tienen que comer? Si estos son muy chicos o no tienen el suficiente espacio para poder mantener este distanciamiento físico de 1,5 metros. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, ahí Daniel, cuando conversábamos de los desafíos preventivos que se vienen, de cómo nos vamos adaptando a estas nuevas formas dentro de la distancia física, me parece que es súper buena la pregunta, porque
nos encontramos, hablábamos de teletrabajo, pero también nos encontramos con algunos trabajadores que no pueden estar en esta modalidad y que tienen que seguir trabajando y que se ven afectados de cómo adaptamos los lugares, cómo vamos compartiendo en muchos lugares que compartían oficinas, y en este caso en particular de los casinos, oficinas, es súper importante ir definiendo los espacios y cómo nos vamos organizando con los trabajadores. Hay organizaciones que han definido horarios para los turnos de trabajo, han tenido que modificar algunas jornadas para poder que puedan ir por turno, haciendo las separaciones de las mesas en los casinos, ir habilitando algunos espacios como oficina que no estaban. La verdad que hoy día tiene que ver con cómo nos organizamos dentro del lugar de trabajo para poder dar cumplimiento a estas medidas tan importantes y que es la distancia física en el lugar de trabajo. Sí, y quizás aquí un llamado, me voy a salir un poquitito del ámbito que estamos tocando, pero un llamado a la flexibilidad, como a la flexibilidad mental que deberíamos de tener todos, porque cuando volvamos, en la medida que vamos haciéndolo paulatinamente, no podemos esperar volver al mismo sistema de trabajo que teníamos como siempre. O sea, la situación ya cambió. Entonces vamos a tener que adaptarnos quizás a flexibilizar y ya no voy a poder ir y seguir mi rutina de siempre de ir con los mismos compañeros de trabajo, almorzar al mismo lugar y sentarnos en la misma mesa. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a cambiar un poquito estas rutinas, generar rutinas nuevas. A lo mejor voy a tener que ir en un horario que no es el que más me acostumbraba, a lo mejor no voy a ir con todos mis amigos, con todos mis compañeros, voy a tener que ir con la mitad de ellos para poder mantener el distanciamiento físico. Nos preguntaban aquí, bueno, ¿qué pasa con los utensilios? Bueno, hay procedimientos, los casinos están sacando sus propios procedimientos de limpieza, sanitización de estos elementos, y en aquellos lugares donde somos los trabajadores o son los trabajadores los que llevan sus utensilios, van a tener que tener los cuidados de no contaminarlo. Vamos a tener que empezar a mirar esta nueva forma de empezar a trabajar, ¿sí? La verdad que es un tremendo desafío. Perdón. Sí, vamos, es una conversación. Vamos en esa línea y la idea que vuelvo a dar un poco del mensaje de que qué nos importa cuidar, cuánto también nos cuidamos nosotros mismos y cómo hacemos esto. Por ahí se me aparece, Dani, el desafío para las jefaturas de cómo también ejercemos el liderazgo visible con nuestros trabajadores. Pero muchas veces pasa que uno, la Marce delante lo decía, que ganas de poder abrazar, y pasa cuando uno tiene mucho cariño con los trabajadores, como, oh, y quedas así como con ganas de querer. Entonces, hoy día yo creo que la invitación, porque aparecía también como una pregunta de cómo hacemos creer a esos que no creen en el autocuidado, claro, que les cuesta. Yo creo que el liderazgo visible va a ser también una de las metas de la jefatura, de los que ejercemos ese liderazgo en las organizaciones. Ya, y queremos irnos a una pregunta, y aquí les quiero pedir como la ayuda a los dos, porque es una pregunta que es una situación real, esto está pasando. Nos hacen la pregunta de, a ver, quiero ser lo más textual posible. Nos dicen que unas personas que trabajan en un cementerio, al parecer se expusieron involuntariamente a un contacto estrecho. Se presentó un compañero de trabajo a trabajar, se retiró, posteriormente llamó a un familiar, que este familiar era COVID-19 positivo, y estuvo con ellos relacionado en este trabajo. Si bien trabajan en un ambiente abierto y están con mascarilla, estuvieron en un momento con este trabajador, con este compañero, en una oficina con 2 personas más, en una oficina cerrada. ¿Sí? Y estuvieron cerca de 1 hora en esta oficina con estas 2 personas. No saben todavía si el trabajador con el cual estuvieron salió positivo. Sabemos todos que las respuestas de los laboratorios se están demorando más de lo que nos gustaría que se demoraran. Entonces, no saben ahí en qué están con la incertidumbre, están en los días de descanso, tienen que saber si vuelven a trabajar. ¿Cómo se actúa aquí? ¿Cómo podemos ir dilucidando este caso? Miren, yo creo que si escuché bien, estuvieron en una oficina con alrededor de 1 hora. Volvamos a los criterios de contacto estrecho y entonces hagámonos amigos de esos criterios como para entender un poco y bajar las expectativas y este miedo que nos produce el tema.
el contacto estrecho, cuando estamos en una oficina, que sería el punto 2, tendría que estar yo 2 horas con esa persona, Claro. y sin mascarilla. Y Y ahí aquí en el sí caso nos decían que había sido alrededor de 1 hora. sería considerado como, entonces no sería considerado como contacto estrecho. Y miren, también vi una pregunta de otra persona. No es necesario hacerse la PCR, chiquillos. Y eso es importante que lo tengan claro. Cuando uno tiene el susto de que se va a contagiar, y quiere hacerse un examen de PCR como para dilucidar si está enfermo o no, porque me junté con alguien que era amigo de alguien que sí tenía COVID positivo, la PCR no mide, lo más aconsejable es hacerse este examen cuando yo estoy con sintomatología, no cuando estoy asintomático, porque puede ser que me arroje un falso negativo, ¿ya? Entonces, lo más recomendable es que yo solo vaya a hacerme este examen cuando sienta sintomatología. Ustedes me pueden decir, pero es que hay muchas personas que son asintomáticas. Es verdad, hay muchas personas que son asintomáticas. Sin embargo, si yo he estado con alguna persona que es contacto, que es COVID positivo, como mínimo yo me voy a poder hacer un examen para que me arroje algo pasado unos 5 o 7 días de haber estado en contacto con esa persona, ¿ya? Pues tenemos que Sí, acordarnos que la PCR lo que mide son niveles de anticuerpos. Y si yo me lo exacto, tomo muy antes del plazo en el cual tuve contacto con la persona con COVID positivo, mi organismo todavía no ha generado los anticuerpos. Entonces lo que está midiendo la prueba no está. Y lo cual me exacto, dice que soy negativo y yo puedo creer que entonces no me contagié. Pero resulta exacto, que me la tomé en un tiempo menor y mi cuerpo todavía no ha generado los anticuerpos. exacto. Eso es, tú lo dijiste. Ya. Pero si yo no tengo ninguna sintomatología, no nos arriesguemos a un lugar donde efectivamente sí va a haber gente que tiene sintomatología y que quizás ahí nos pueda contagiar. Y no en el lugar donde yo pensé que podía haberme contagiado antes, ¿ya? Entonces, solo como recomendación, y esto es una recomendación personal, si no tienen ninguna sintomatología, esperen en su casa si están dentro de la cuarentena, no salgan antes tampoco, la cuarentena dura hasta 14 días. Eso significa que esos 14 días los tienen que contar desde la última vez que se juntaron con esa persona que era positiva. Desde ahí más o menos hagan el cálculo de los 14 días. Sí, Y me hacen pueden... una corrección, perdón, que es muy importante, ¿sí? Que precisamente es la presencia viral lo que mide la PCR, ¿sí? No es Bien, el anticuerpo. Sí, muchas gracias por la aclaración. sí. Eso, yo no sé si les sirve, pero creo que es importante que respetemos las cuarentenas, son hasta 14 días, y si yo no tengo sintomatología, en lo que lleva ya de esta pandemia, de la información que tenemos en los otros países y de lo que hemos recibido aquí mismo en Chile, dentro de los 14 días debería presentarse en la mayoría de los casos. Pueden haber excepciones, sí, pero en la mayoría de los casos, dentro de los 14 días debería presentarse la enfermedad. Si no se presenta en esos 14 días, salvamos, no nos dio, por ese caso, por ese contacto. Muy bien, miren, se nos ha pasado volando la hora, estamos a punto ya de terminar el bloque que tenemos. Les quiero agradecer nuevamente, Marcela, ya esta es como tu casa ya, te vemos constantemente aquí, gracias por tu claridad, por tu conocimiento también sobre la materia, y también le quiero dar gracias a Pablo por acompañarnos en este momento, también aportando con esta expertise. Pablo es un tremendo referente que tenemos en el sur de nuestro país. Queríamos que nos pudieras acompañar y vamos a estar viendo la posibilidad de que en los siguientes espacios que tenemos los días jueves nos vuelvas a acompañar. Tenemos hartas dudas, han salido hartas dudas que tienen que ver con ámbitos nuevamente de salud mental, con temas de salud física. Entonces vamos a seguir mirando las dudas que ustedes tienen y vamos a seguir generando este espacio que les vamos a ir avisando prontamente de qué se va a tratar, ¿sí?
La idea es que este espacio sea un lugar donde nos podamos encontrar, donde podamos conversar y donde podamos clarificarles las dudas que ustedes están teniendo de una manera lo más sencilla posible para que todos vamos avanzando en enfrentar esta situación en la que estamos. Y para poder cerrar, como ya es una tradición, pedirles, Pablo, Marcela, si nos pueden dejar una idea a fuerza que nos acompañe por esta semana, ¿con qué invitación nos dejan? ¿Yo, Pablito? Usted nomás. Bueno, yo creo que lo más importante es que nos cuidemos. Los que pueden estar en sus casas trabajando, que estén en sus casas trabajando, que estén cerca de su familia, que se cuiden. Y nada, pues tratar de poder transmitir a la gente que trabaja con ustedes ciertos criterios que ojalá hayan quedado un poquito claros con nosotros y poder transmitirles a ellos también tranquilidad, porque esto sin duda genera mucha incertidumbre y mucho miedo. Entonces, lo conversábamos en sesiones pasadas, que si tenemos ciertas claridades, nos disminuye la ansiedad y la angustia. Eso. Gracias, Marcela. Pablo. Bueno, por mi parte, es volver a reafirmar la importancia del cuidado, la importancia de qué es lo que nos importa cuidar y el desafiarnos en lo que viene, desafiarnos en la forma de cómo hacer prevención, en la forma de cómo vamos a afrontar estos 6 meses que nos quedan de año, de pandemia, y en cómo actuamos desde lo preventivo y cómo llegamos a todos los trabajadores y sobre todo esta frase que yo decía, el liderazgo visible va a ser fundamental. Muchas gracias. Recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales. Tenemos toda esta información que vamos subiendo constantemente en la medida que se va actualizando en nuestra página de internet. Tenemos estos espacios que estamos grabando en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver, lo puedan compartir. Y agradecerles una vez más. Tenemos gente de todo el país y la idea es que este sea el espacio para ustedes. Un gran abrazo, que tengan una buena semana y nos encontramos el próximo jueves en este mismo horario.